una de las cosas que me dicen es, ajá, bueno, pero ¿eres pastelero o eres modelo? ¿O eres pastelero o eres bailarín? Pero Bueno, ya tú habías antes hecho un pastel. jamás. O sea, tú no habías echado los huevos, yo la quería mantequilla ni el comprar. azúcar. Cuando yo decidí renunciar a L'Oreal, era el loco que estaba renunciando a L'Oreal. O sea, ok, vas a dejar L'Oreal por irte a pintar cake. Me invitan a Dubái. Entonces, bueno, nosotros, ¿y qué? ¿Será verdad? Se lo cuento a mi mamá, me dice, te van a secuestrar. Él lo acabamos de ver más recientemente en Top Chef VIP. Y me contacta alguien del equipo de Thalía. Y me dice, vimos tus videos y nos gustaría que hagas una producción similar para ella. Yo tengo que hacerle el pastel a esta mujer. Claro. Y ya va, no lo digas así con esa ligereza. Porque para una persona que tiene un sueño de hacer algo para un artista, cuando finalmente conoce a ese artista, tiene que ser muy especial. Hicimos la foto y ahí yo me volví nada. Y entonces comienzo yo a llorar, o sea, pero como un niño literal. ¿Te consideras el Madonna de la repostería? Ojalá me consideren así. Sí me gusta romper esquemas. Y después es tu autenticidad. Ya. Porque que te critiquen o no, al final eso es lo que amarra. Si yo fuera a Top Chef VIP, ¿cuáles fueran esos 3 consejos que tú me dieras para ganar? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast donde siempre tenemos la intención de que cuando escuches el testimonio de mi invitado te dé alas a ti también para soñar y salgas a luchar por tus sueños, porque por más sencillo que sea tu sueño y por más distante que lo veas, el testimonio que te tengo hoy te va a hacer dar cuenta que quizás está más cerca de lo que tú sospechabas. Y tengo hoy como invitado un compatriota que se ha convertido en una figura de talla internacional en el mundo de la repostería. Él lo acabamos de ver más recientemente en Top Chef VIP por Telemundo, que fue invitado a ser un jurado de un reto, evidentemente culinario, bañado de azúcar, de pasteles, de cosas deliciosas por comer. Pero él se ha convertido en una celebridad porque sus obras de arte, porque son obras de arte lo que él realiza, son pasteles de más de 6 pies de altura que están pintados a mano, pero su historia hacia el éxito es increíble y hoy se los voy a presentar y estoy hablando de Javier Azócar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contento de contar tu historia. Primero porque me encanta contar las historias de emprendedores que tienen un sueño y ese sueño se concreta, pero sobre todo porque viendo los diseños que tú haces, es impresionante lo que haces, que le decía hoy a tu esposa, él debe trabajar de pie porque este señor que hace cosas de 6 pies de altura, o sea, que es del tamaño de Lili Estefan, eso ¿cómo tú haces eso? Ay, mira, niño, a veces es gracioso porque, sabes, yo siempre pongo la foto del pastel yo estoy al lado. Claro. Y me veo pequeñito. Entonces cuando las personas me miran me dicen, pero eres grande. Y yo, no, es que los que son gigantes son mis pasteles. Claro. Mira, hay veces que lo tengo que poner casi a nivel del piso para poder trabajarlo en la altura con la escalera. Pero sí, una de las cosas que caracteriza mi arte es los grandes formatos. Claro. Bueno, evidentemente le voy a hacer la pregunta del millón para todos los fanáticos de Top Chef VIP de Telemundo. Y es saber si estás de acuerdo con que Cristina Porta haya sido la ganadora del reality. Pero eso no me lo vas a contestar ahora, me lo vas a contestar al final del podcast. Así que si usted quiere saber la respuesta, va a tener que esperar hasta que él cuente toda su historia de vida. Quiero saber cómo tú
te nace esta pasión que la has convertido además en un emprendimiento maravilloso porque has creado una academia que te ha llevado a más de 55 países a impartir tus conocimientos y a formar a nuevos pasteleros. Se llama Lumas Academy. Tú eres un maestro pastelero y tú eres una persona que ha creado un espacio de reconocimiento por tu labor. ¿De dónde nace esa pasión por la repostería? Porque quiero entender. Por ejemplo, te voy a hacer mi cuento. Dale. Yo de pequeño, mi abuela hacía pasteles en casa y como yo era el más chiquito, yo me paraba al lado de ella mientras ella hacía el pastel, pero porque yo quería quedarme con la masa. Te querías comer el crudo. Eso, que lo disfrutaba más que el pastel. Claro, más que el pastel mismo. Pero jamás se me hubiera ocurrido a mí meterme a hacer las tortas, pero no tengo paciencia para eso. ¿Cómo nació tu pasión por eso? Esa es una historia muy común en todos los pasteleros, de tener a alguien en tu familia que lo hace y de allí vino. Ese no fue mi caso. ¿No? Yo antes de los pasteles empecé con el arte. A ver, yo pinto desde muy pequeñito, empecé a pintar el óleo como desde los 7 años y yo toda mi vida he pasado con un pincel en la mano. Pinté óleo, pinté acrílico, acuarela, murales en los techos de el techo de la casa, todo. Entonces siempre he tenido como esa fibra artística. Para que te sorprendas aún más, mi formación es periodista. Yo soy periodista, yo me gradué en comunicación social en Venezuela. No te lo puedo creer. Me fui a París a hacer una maestría en marketing. Ajá. Y durante 11 años trabajé en marketing para el grupo L'Oréal. O sea que tú no te dedicabas a esto desde niño. No, para nada. Siempre al arte y a la creatividad. Claro, a contar historias. Pero qué historia tan fascinante, porque estás trabajando para una de las multinacionales más importantes a nivel mundial en la cosmética, que es L'Oréal. Que además era mi sueño desde pequeñito. Ah, bueno. Entonces, cuéntame por qué, que eso es lo que a mí me encanta, porque uno tiene sueños, pero se los tiene que replantear a veces. ¿Por qué tú llegas a alcanzar tu sueño y luego decides cambiarlo? A ver, ¿qué pasa? Yo me voy a Francia y me caso y allá hago mi vida de casado. Y nacen mis hijos allá. Mi hijo mayor va a tener 15 años y mi primer pastel fue hace 15 años. ¿Por qué? Yo quería hacerle una fiesta a los que los venezolanos, los latinos estamos acostumbrados, con los pasteles, los globos, botar la casa por la ventana. Uno está acostumbrado y los franceses no son así. Ellos son súper discretos. Son discretos, sí. Sí, que si la tartaleta, o sea, la pastelería francesa. Y cuando, que es deliciosa. Exquisito, pero bueno, es otra historia. Claro. Eso no, es diferente. Y yo quería hacerle su pastel de Mickey Mouse, porque eso era... Con las orejitas. Exacto, y los globos. Ajá. Y pasé toda la noche con mi esposa haciendo la cadenita de globos y bueno. Pero ya tú habías antes hecho un pastel. Jamás. O sea, tú no habías echado los huevos, la mantequilla ni el azúcar. Yo lo quería comprar y fue imposible. Lo buscamos por todas partes y averiguamos y nada. Entonces dijimos con mi esposa, pues lo vamos a hacer nosotros. Ya. YouTube. ¿Cómo hacer un pastel? Es que YouTube es lo máximo, sí. Y bueno, no sabíamos ni hacer una crema de mantequilla, hicimos un bizcocho de yogur, o sea, quedó lindo. Ahora, ¿cómo sabía? Dime la verdad. Estaba bueno. ¿Los niños se lo comieron? Sí. Esa es la prueba de fuego. En esa época me parecía precioso. Yo ahora lo veo y digo, ay, Dios mío, que estaba ¿Tienes foto del pastel? Sí. Ay, no, me la tienes que compartir, por favor, para mostrarla. Se las voy a mostrar. Pero bueno, eso también es muy bonito porque le muestra, y eso se lo digo a mis estudiantes, que todo tiene un punto de principio, ¿sabes? Yo jamás imaginé cuando hice ese pastel de que iba a ser lo que hago hoy, ¿entiendes? Yo lo hice, y eso sí es el punto común con todos los pasteleros, por amor, por crear emoción, por crear recuerdos, por todo eso. Y en ese momento fue para mis hijos. De hecho, mi hijo se llama Lucas. Ajá. Y el segundo se llama Matías. Y de ahí es que viene Lumas. Ese es el nombre de la academia, el nombre de tus Lumas hijos. Cake. Tú sabes que mi productora había buscado una frase que ahorita no... Déjame ver si me recuerdo bien. Que decía, una buena receta no tiene alma, es el cocinero quien se la da. Y eso es lo que tú me estás diciendo ahorita. Sí, literalmente. Todo va vinculado a la emoción. Y no lo haces solo por ti, lo haces más bien para crear emoción a alguien, a algo. Pero llévame a ese momento, ese día en el pastel, tú, tu esposa, hicieron el Mickey Mouse. Hicimos el pastel de Mickey Mouse.
con muchos adornos, porque donde metía un dedo metía una estrella. O sea, era un Mickey Mouse a todo meter. Pero mi pregunta era, cuando los niños, que asumo que tendrían amistades francesas también, etcétera, llegaron a tu casa y veían el pastel, ¿cuál fue la reacción de los niños? Estaban súper asombrados. Porque no están Incluso acostumbrados los a ver eso. grandes y miraban así. Y en ese momento teníamos una pareja muy cercana a nosotros de franceses, que de hecho son los padrinos de mis hijos. Ujú. Y él hace así y me dice, ¿por qué? Y yo, ¿por qué quiero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanto esfuerzo? Claro, ¿Entiendes? no entendían. Pero las cosas van evolucionando. Eso fue hace 15 años. Hoy en día en Francia tú vas y por supuesto que consigues pasteles, ha cambiado las cosas. ¿Dirías un poco que fue tu culpa? No mi culpa, pero sí creo de verdad que influencié de cierta forma. Todo como que se unió de una forma muy buena porque encontré un niche gap en el mercado. Claro, de eso vamos a hablar ahorita a profundidad porque lo que está explicando él es que encontró un hueco en el mercado que él llenó con su producto. Pero una cosa es que tú hagas un pastel para tu hijo en una fiesta privada, que si queda bien, queda mal, da igual. Pero de ahí, ¿cómo te lleva este camino a formarte en el mundo de la repostería, especialmente con la Academia Francesa, que con su cocina es extremadamente estricta? Sí, bueno, al principio para mis hijos, y eso duró durante varios añitos. Siempre era solo como que para su cumpleaños. Uh-huh. Y cada cumpleaños era como la ocasión de challenge, de hacerlo más lindo, de hacerlo más grande. Y sobre todo que, ahorita lo decías, los niños son unos jueces súper duros. Y entonces después empezaron ellos, que cada vez querían más y más grande, y ahora lo quiero de Mario, y ahora no sé qué, y de esto y de esto. Entonces empezó a nacer ese gusanito en mí de que le empecé a coger amor. Ya. Y yo creo, te dije al principio, yo me formaba con YouTube, pero siempre llega un momento en que ya te frenas. Tienes que buscar un profesional que te ayude a ir más lejos. Correcto. Y entonces yo comencé también a tomar clases, yo de pastelería, hice con diferentes artistas sobre pastelería creativa, súper difícil de encontrar formaciones allá en Francia porque eran muy pocos en cuanto a la repostería creativa. En cuanto a sabores y todo, ahí tenía todo en la mesa. Claro. Pero decoración o pastelería decorativa, muy poquito. Pero bueno, sí lo pude hacer. Hasta que yo mismo comencé a coger la experiencia y a sentirme seguro de lo que hacía. Y también empieza el boca a boca. ¿Sabes? La mamá que vino a la fiesta de mi hijo, finalmente se le antoja hacer un pastel para la fiesta de su hijo. Y empezamos a hacerle a la vecina, que es, bueno, en esto trabajo con mi esposa. Y mi esposa también tiene un lado mucho más comercial que yo. O sea, como que cada uno tiene sus roles, ella también cocina y a la señora pues se le ocurrió vender pasteles y puso un anuncio en la guardería. Y yo, coño, pero no, yo tengo demasiado trabajo. O sea, yo tenía mi trabajo con L'Oréal, todo esto trabajando a diario en L'Oréal. Exacto. Y luego por las noches hacer pasteles. Exacto. Y ella es ingeniero en petróleo. O sea, nada. Imagínate ver, ahí te quiero detener. Porque una cosa es que tú hagas un pastel, e insisto, para ustedes, pero ¿cómo una ingeniera petrolera y un especialista en mercadeo llegan a definir cuánto cuesta un pastel si ustedes no tenían idea del pricing de un pastel de los que ustedes hacían porque no era común en el mercado? Sí. Bueno, ya íbamos a decir que empezamos con el estudio de mercadeo. Ajá. Empezando a ver a mi alrededor qué es lo más similar, cuánto cuesta una porción de tarta, cuánto cuesta. Y empezamos prácticamente regalando. Que esto es lo que yo regaño a mis estudiantes ahora. No regalen su trabajo. Total. Pero obviamente cuando empiezas no sabes. Claro. Y bueno, y así poco a poco fuimos adaptando. Porque al principio se fue dando, vamos a decirlo así. No, realmente no lo buscamos. Como te dije, era para nuestros hijos. Después, bueno, un pastelito por aquí, un pastelito por allá, pero nunca fue sino en una empresa como tal. Una empresa en ese momento. Pero como te dije, tengo esa formación de marketing y si me gustaba, tenía mi Instagram y hacía cosas lindas y comunicaba. O sea, me gustaba hacerlo bien. Y fue creciendo. Fue creciendo. Y mi pasión también fue creciendo. Ya después de algunos años haciéndolo para mis hijos, de formarme, yo digo, ok, me siento sólido. Y veo que aquí en Francia no hay clases. ¿Ustedes están en París? Estamos basados en París. Ya. Nuestra escuela está basada en París. Yo digo, aquí hay potencial. Con mi esposa decimos los dos, ¿por qué no hacemos clases de este tipo de pastelería?
La pintura, yo por supuesto, súper sólido porque toda la vida pintando. Y los pasteles, ya había tomado cursos y ya tenía la experiencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a lanzar una clase. Eso fue, nunca lo olvido, fue el 17 de octubre del 2017. 17 y 17. 17 y 17. Y nosotros con toda la ilusión del mundo lo organizamos como en julio. Estábamos de vacaciones. Y empezamos en internet a comprar los rodillitos, los cuchillitos y metíamos 15. Y nosotros nos miramos y nos decimos, ¿qué vamos a hacer con 15 rodillos, con 15 cuchillitos, con 15 alisadores si eso no se llena? Nosotros, bueno, no importa, vamos a ver qué sale. Y lo hicimos. La clase funcionó, porque aunque era un Instagram súper pequeñito, pues la gente estaba curiosa. Era nicho. Súper nicho. Se me olvidó también decirte que, bueno, con mis niños al principio era un pastel con puro fondant, pero a medida que evolucioné se me ocurrió ponerle la pintura porque era mi pasión inicial. Ya. Y ahí fue que encontré mi firma. Claro. Que hoy en día puedes ver algunos pasteles pintados, pero si te haces 15 años atrás, eso no existía. Sí, y eso fue de verdad. Pintados a mano, claro, no. Exacto, areógrafo y eso lo ves todavía. Pero eso sí fue algo bastante rupturista que yo impuse en el mercado y que me ayudó a crear mi estilo y a crear esa Tú sabes firma. que tú estás compartiendo lecciones vitales, sobre todo para todos los que sean empresarios, de que tienes que conseguir un nicho, tienes que buscar un punto que te diferencie de tu competencia, tienes que ser innovador, tienes que tener la parte del negocio también aunado a la parte creativa. No solamente es la creatividad, y me fascina porque muchas veces la gente piensa, ay, a mí me gustaría hacer tal cosa, pero no me atrevo. Y tú te atreviste a hacer algo que es lo que todavía yo en mi cabeza no me cabe, porque asumo que ustedes vivían en un apartamento o una casa donde tenían una cocina para una familia, pero no para montar un negocio de repostería, ni neveras para guardar la repostería. Exactamente. ¿Cómo fue cambiando toda esa evolución? Por eso te digo, al principio fue como muy, muy pequeñito. O sea, que si la vecina, el amiguito por aquí, el amiguito por allá, y empezamos haciéndolo en casa como muchos pasteleros. Ahora te voy a detener porque esta pregunta me da muchísima curiosidad. ¿Cuánto costaba el primer pastel que ustedes vendieron? En euros, que después hacemos una conversión ahí medio mala a dólares. No recuerdo el costo global del pastel, pero sí recuerdo lo que hicimos. Nosotros manejamos precios a la porción y los adaptamos según la complejidad del pastel. Y yo recuerdo que estábamos a menos de 4 euros. Ok, menos de 4 euros es por decirle a ustedes $3. Que eso es regalar el trabajo. Correcto. Y ahora te voy a preguntar, hoy por hoy, un pastel tuyo de 6 pies pintado a mano, ¿cuánto cuesta? A ver, eso, cada pastel es una pieza única y tiene como un precio único. Ya. Eso es como preguntarle a un diseñador cuánto cuesta un vestido tuyo. Claro. Bueno, Pues, chicos, dame un vestido prêt-à-porter. Lo que sí te puedo decir es que nosotros hacemos pasteles para toda ocasión allá en Francia. Es decir, que vamos desde 15 personas, ese es el mínimo, y ya te voy a decir por qué, hasta obras de arte majestuosas, gigantes. Entonces, vamos a hablar más de estos pasteles más prêt-à-porter, como dices tú. Nosotros empezamos nuestro precio a porción a 15 euros, que sería como unos $18, más o menos. Más o menos. ¿Ves? Y el precio del mercado en París para ese tipo de pastel, el precio medio está más o menos a 7 euros. Es decir, que nosotros tenemos un posicionamiento del doble del mercado o un poquito más. Ya. Esto no quiere decir que todo el mundo debe posicionarse allí. No, desde luego, pero te detengo porque lo que quiero saber es cuánto es el pastel más caro que tú has vendido. No te dé pena de hablar de dinero. Sé que en Francia es de muy mala educación hablar de dinero. De l'argent, pero aquí no, porque la gente tiene que saber cómo empiezas por algo, vendiendo, como dices tú, regalando casi tu trabajo, que a veces los emprendedores nos sentimos así muy al principio, que luego puedes llegar a dar este valor. Algunas de mis obras hoy en día van entre $12,000 y $15,000. Están escuchando. Un pastel que cuesta $12,000 a $15,000. Y el señor comenzó haciéndolo junto a su esposa y vendían una porción por 4 euros. Pero todo lleva un camino. ¿Escucharon? Todo se construye día a día. Cuéntame entonces cómo empieza esto a tomar forma y te empiezas a dar cuenta que o el marketing o los pasteles. El primer paso fue esta formación. Eso fue lo que de verdad que fue capital. Te llegaron los 15 alumnos.
llegamos los 17. 17. Y ahí es donde se involucra un poquito mi experiencia en marketing, que yo creo que si yo no hubiese tenido esa casa de formación como lo es L'Oréal, no hubiese construido la marca de la misma forma que lo hizo. Además de algunos seguidores, tuvimos la suerte de tener algunas seguidoras que eran un poco influencer, y esas las invité gratuitamente. Claro. Para que me ayudaran a hablar y bueno, así logramos llenar. Y cuando yo hago este curso y empiezo a poner la información en Instagram y todo, me invitan a dar una clase en Dubái. Y esa clase en Dubái fue en marzo del 2018. Ok. ¿Cómo llegó a ti esa invitación? Porque lo que por quiero... Instagram. Ok. Deténganse un minuto porque quiero explicarles algo a ustedes. Hoy por hoy, es muy importante que tu Instagram, si tienes un negocio, sea para un nicho. Porque ese nicho, a pesar de que te sigan pocas personas, son personas que están absolutamente interesadas en el contenido que tú les estás subiendo. Entonces, inclusive las marcas hoy por hoy prefieren buscar influencers que tienen menos seguidores, pero más nicho. Entonces, alguien te encontró por Instagram y te hicieron la invitación. Eso es súper importante. Yo se lo digo a mis estudiantes. Me dicen, sí, pero es que tú tienes X mil seguidores. 700,000 o poco importa. Me dice, sí, pero cuando yo empecé no llegaba a 1,000. Claro. O sea que claro. ese Instagram no nació del día a la noche. Claro. Me invitan a Dubái. Entonces, bueno, nosotros, ¿y qué? ¿Será verdad? Se lo cuento a mi mamá, me dice, te van a secuestrar. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Buena mamá maracucha. Mamá maracucha. Eso, Maracaibo es un estado, una ciudad en el estado Zulia, de donde vienen venezolanos que son muy simpáticos. Mi abuela era maracucha y la hubiera visto perfectamente bien diciendo eso. ¿Viste? Y yo, mami, estoy en Francia, no estoy en Venezuela. Claro. No, pero fuera de broma, de verdad llega esta invitación y nosotros no nos los creíamos. Y yo me pongo a investigar un poquito de esta escuela. Y lo importante de las relaciones también, yo veo que en esta escuela había dado clases una profesora que me había dado clases a mí en Francia de pastelería creativa. O sea que ya venías... Una chica turca. Claro. Entonces yo digo, ok, ellas fueron. Ella fue mi maestra, de una vez la llamé. Y dije, mira, esto existe, es de verdad. Y me dijo, sí, es de verdad, es súper chévere la persona, no tengas miedo. Yo en ese momento ni sabía cuánto cobrar en una clase, ni cuánto iba a cobrar yo como profesor. Y esas personas me ayudaron mucho. Me dijeron, mira, nosotros cobramos tanto, tú vas empezando, quizás cobra esto. Entonces también es como lindo crear esa conexión entre colegas. Sí, hay que buscarse colegas que ya han atravesado la experiencia para que te orienten. Y a veces... Este es un gran consejo que tú acabas de dar. Levantar el teléfono y llamar a alguien que ya caminó el camino que tú vas a recorrer te puede ser un mapa fabuloso para lo que tú vas a hacer si tienes desconocimiento de causa de lo que estás haciendo. Porque tú ni idea sabías de cuánto valía tu trabajo como profesor. A ver, yo obviamente me daba ilusión y todo, pero yo decía, estaba frente a una página blanca. Y hay algo que pasa mucho en la pastelería, y yo creo que en otros rubros también, es que consideramos que todo el mundo alrededor es nuestra competencia y que... Y no. Yo no pienso así. También tienes colegas. Hay espacio para todos. Hay gente buena. Entonces, bueno, me echa la historia y yo me voy en el 2018, marzo del 2018, octubre, marzo. Y me voy a dar mi clase en Dubái y me fue genial. Fueron mis primeras clases, todo salió súper lindo y cuando yo doy la clase en Dubái, empiezan las otras. Luego vino España, luego vino Bélgica y ese primer año yo pude dar clases en 10 países. Esto trabajando en L'Oréal. Ahí te voy a detener. Porque yo he trabajado en el mundo corporativo y no es como que le puedes decir, me voy tantos días aquí, tantos días allá. Tú tenías ciertos días libres y de vacaciones. ¿Cómo te hiciste para que te dieran permiso? Y ahí tenía varias ventajas. Ya estaba cercano a 11 años. Era Brand Business Leader en ese momento y yo tenía un equipo de varias personas. Y ellos iban viviendo como con emoción todo lo que yo iba viviendo. ¿Ves? Entonces conocía mi trabajo, iba bien y la gente me apoyaba, pero igualito nadie se pensaba que iba a ser profesional. Entonces, ¿cómo hacía yo estos viajes? Pues si era en Europa, me iba el viernes en la noche
de viaje al país, por ejemplo, de Barcelona. Sábado, domingo la clase, lunes en la mañana regresaba directo al trabajo. A la oficina. Wow. Y me tocó hacer algunos países más lejanos, entonces me cogía un día de vacación el viernes y un día de vacación el lunes y hacía el mismo, ¿ves? Me iba el jueves y regresaba el martes en la noche. Y así hice el primer año. Es agotador. Agotador, pero... Sí, porque te vas Ahí- del ahí- avión a la oficina. Ahí cuando empiezas a, sabes que tienes como que estás sentado entre dos sillas. Ajá. ¿Ves? Como Ajá. que ya la cosa empieza a tomar mucho cuerpo, ya empieza a tomar mucho espacio y te dices, en algún momento voy a tener que decidir, pero ahí es cuando ya estás así, ¿ves? Bien Estás en boga y le estás viendo el queso a la tostada, porque es lo que te iba a preguntar. muy asustado. Bueno, asustado sí, porque tienes que tomar la decisión, pero Exacto. ese es el salto de fe que los emprendedores les toca tomar. Yo conozco personas que le ha tomado un año tomar una decisión de decir, voy a abandonar mi trabajo para ir y dedicarle 100% de mi tiempo a mi sueño. Y al principio lo hacen con mucho miedo. Y luego cuando ven el resultado, corren lágrimas por sus mejillas porque dijeron, tomé la decisión correcta. Pero ¿qué tan difícil fue para ti soltar la seguridad de un empleo que te entraba un salario 15 y último, no sé, o semanalmente, con la responsabilidad de una esposa y 2 hijos, y decir, voy a soltar lo seguro por irme a lo incierto, pero es que amo lo que estoy haciendo? Y ahí es donde vas a decir que estamos locos. A ver, ese primer año hicimos las dos cosas. Hicimos los viajes, hicimos el trabajo, hicimos todo y dijimos, funciona. O sea, nos dimos cuenta de que las clases estaban funcionando, cada vez eran más países que me llamaban, cada vez eran más personas que querían hacer y dijimos, bueno, vamos a decidir, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos. Mi esposa renunció a su trabajo y yo tomé lo que llaman un año sabático. Ya. Es decir, que me tomé un pequeño colchoncito complementario. Ya. Allá en Francia, cuando tú tienes más de 5 años de antigüedad en tu trabajo, puedes tomar un año sabático que es un año sin salario. Y estás Y te asegurado- garantiza el puesto. Te garantiza el puesto o puesto equivalente. Ya. Entonces yo dije, bueno, vamos a agarrar este año sabático sin dinero y ella también sin dinero, pero teníamos la entrada de los cursos. Y dijimos, y ahora en este momento que decidimos, vamos con todo. Vamos con todo, porque al principio era como que vamos haciendo, nice, lindo, lindo, y ya acá se convirtió, cierto, en una pasión, pero también este será nuestro negocio y los dos nos pusimos mano a la obra. Es decir, que en el 2019 ya empezamos Full time. full con esto. A tiempo completo. Ahora te tengo que preguntar, ¿qué te daba más dinero? ¿Las clases o vender pasteles? Tampoco soy, a ver, ¿cómo decir? Se lo tengo que preguntar a tu Yo- esposa, que es la business manager de este asunto, por lo visto. No, mira, uno de los requisitos una de las cosas que nos ayudó a decidir es que nosotros no queríamos empatir o para ir al otro negocio teníamos que ganar lo mismo. Ya. Ese fue nuestro business plan de decir, bueno, si nos da para vivir igual, no necesariamente superior, pero tener la misma estabilidad, pues le echamos. Y si lo logramos tener esa misma estabilidad. Ok. Después, lo sorprendente con esto, y yo creo que se van a identificar todos los empresarios, es que cuando es tu empresa, lo haces con amor, lo haces con pasión, lo haces por ti, pero no terminas nunca. No hay horario. No hay horario, no hay fecha. Nosotros trabajamos 24 horas sobre 24 casi. Mira, ahora estamos acá en Miami. Nosotros está produciendo allá en Francia y, por ejemplo, a las 5 de la mañana ya nos están llamando, no salieron las galletas, no funcionó no sé qué. Y cuando estamos allá, muchas veces las clases son acá, entonces los hosts de acá o las escuelas, a la 1 de la mañana ya, chicos, miren, voy a imprimir esto así, asado. Entonces, ve, yo creo que yo trabajo como 10 veces más de lo que trabajaba en L'Oréal. Claro, pero estás trabajando para ti, Sí. por tu negocio, por tu propio patrimonio y por el legado que le vas a dejar a tus hijos. Y por eso que no muchos tienen la suerte de hacer, amo lo que hago, me apasiona. Yo amaba mi trabajo en L'Oréal, pero aquí tengo esa creatividad, decido, al menos de que no sé, obviamente tú vienes como cliente y me pides lo que me pides, ok, pero la mayoría de los proyectos que yo saco al aire o las clases que doy es porque me nace. Claro. Y así lo quiero. Claro. ¿Le has hecho pasteles a famosos? He tenido la suerte de trabajar con varios famosos. Si los puedes nombrar, dime Claro, cuáles. A ver, la última persona que tengo en lista es Gloria Estefan. Ajá. Fue mi última venida acá a Miami.
Tuve la suerte de hacer el pastel para el lanzamiento de Raíces, con sus 50 años de vida artística. Ajá. También he hecho para Thalía, que soy súper fanático. Y eso es una historia muy bonita porque... Cuéntamela. Desde muy pequeño, siempre súper fanático, pero de verdad, todos sus álbumes, sus novelas, todo. Y eso era como para mí un sueño último, conocer a Thalía. Obviamente yo crezco y no es que el sueño desaparece, sigo queriéndole y todo, pero ya se queda como a un ladito. Claro. Y eso fue hace 2 años. Hace 2 años yo empiezo a presentar mis pasteles de otra forma, como por colecciones, y empecé a reinterpretar los videos de los artistas. Por ejemplo, si hacía el pastel de Karol G en TQG, lo puedes ver en línea, salgo bailando con las rodillas y el pasito y para acá y para allá y fuego y no sé qué y todo. O sea, era tu video, tu reel de Instagram, pero ya entiendo con la dinámica. Con la canción mientras tú hacías el pastel. Exacto. Ok. Y Miley Cyrus Flowers, yo hice el video de Miley Cyrus y salgo en la piscina y salgo con las cuerdas y entonces voy construyendo el pastel de Miley mientras lo voy construyendo con su propio video. Con su propio video. O sea, tú estás emulando el video musical mientras haces el pastel. Como contando toda una historia. Y imagino el sabor que haría para ella y por qué y el vestuario. O sea, crear como todo un concepto alrededor del cake. Y bueno, estamos haciendo todas esas producciones. Estoy acá en Miami porque había una feria de repostería que era muy famosa acá, y me contacta alguien del equipo de Thalía y me dice, vimos tus videos y nos gustaría que hagas una producción similar para ella. Eso fue como cuando me llamaron para Dubái. Yo, ¿quién me está jodiendo aquí? A ver. This is a prank. Eso es una broma. Claro, claro. Joke. Y empezamos a chequear a la persona que me contacta y veo, puso una historia aquí, Thalía puso una historia aquí, están juntos, entonces sí, entonces, bueno, empezamos a atar cabo. Finalmente yo me tenía que ir y me dicen, ¿estás en Miami? Pues buenísimo, porque hay unos premios y ella va a recibir el galardón, eran los premios Billboard en ese momento. Y ya yo me tenía que ir y yo cambio los pasajes. Yo lo cambio, pero yo tengo que hacerle el pastel a esta mujer. Claro. Y bueno, y se dio. Le digo, mira, yo no puedo hacer una... bueno, así empezamos. No puedo hacer una producción. Mis producciones yo las grabo en Francia, en España más específicamente en ese momento. Y estoy acá, pero apenas llegue yo lo hago. O sea, y dicen, no, pero el pastel también. Entonces, bueno, cambio mi pasaje y tuve la ocasión de hacer uno para su club de fan, porque era el lanzamiento también de uno de esos discos. Ya. Y eran los premios Billboard de mujer. Y ella tuvo el Mujer del Año, un reconocimiento por su carrera, y tuve el honor también de hacerlo, de conocerla. Lo llevé a su camerino. Ella me recibió y Bueno, de verdad... Ya va, no lo digas así con esa ligereza. Porque para una persona que tiene un sueño de hacer algo para un artista, cuando finalmente conoce a ese artista, tiene que ser muy especial. Yo conozco a Thalía y sé lo dulce persona que es. Me imagino que te habrá recibido con los brazos abiertos. Quiero saber, llévame ese momento, ¿qué fue lo que sentiste cuando se abrió aquella puerta y salió Thalía? Yo organizo para su club de fan. Perfecto. Y después Billboard. Y ese día empezamos, se lo vas a llevar al hotel. Y después me dicen, no se puede al hotel. Se lo vas a llevar al camerino. Y además, buena noticia, pasos VIP para Billboard. Ya. Entonces yo con mi esposa, mira, voy a conocer a Thalía y vamos a estar ahí. Y buenísimo. Llegamos con nuestro pastel, su retrato. Esta vez no eran 6 pies, pero sin embargo era 1 metro, no sé muy bien cómo es en pies. Todos emocionados. Y nos dicen, vamos a llevarlo a su camerino. Lo llevo a su camerino, lo instalo. Pero yo me esperaba que ella estuviese en su camerino. Y me dicen, no, te va a ver al final del show. Y yo, Claro, te quedaste, no me va a ver. Exacto. Claro. O sea, yo miro a mi esposa y digo, esa mujer va a estar muerta después del show. O sea, que va a tomar tiempo para mí, para verme a mí. Y yo dije, ¿sabes qué? No importa. Tengo el orgullo de que se lo dejé. Vamos a disfrutarnos de este show. Estamos acá, todos felices. Vemos el show y nos dice, bueno, sí los va a ver, pero los va a ver con el club de fan. Para que vayan a tal sitio, ella va a bajar ahí, va a ver a todo el mundo con su club de fan. Y nosotros, pues bueno, vamos, contento otra vez. Claro. Vamos en medio camino y nos llaman y nos dicen, no, chicos, corran, agarren el ascensor, suban al piso tal y los va a recibir en su camerino. Y nosotros, wow, voy corriendo, tal. Yo
tenía muchas expectativas, pero no sabía cómo iba a reaccionar. Yo soy una persona que globalmente controlo súper bien mis emociones, estoy acostumbrado a hablar, o sea, es muy difícil desestabilizarme. Ya. Pero yo estaba así como que, ¿qué va a pasar? Bueno, yo llego y ella tampoco se lo esperaba, súper, qué lindo tu pastel, con mucho cariño, pero súper seriecitos, los dos, ponte aquí la foto, tal. Hicimos la foto y ahí yo me volví nada. Yo la miro y le digo, tú no tienes idea de lo importante que tú has sido para mi vida. Y ella, ¿cómo así? Y entonces comienzo yo a llorar, o sea, pero como un niño literal. Ya yo no era yo, sino el niño de 11, 10 años, escuchando su música, olvidando el mundo. Y ahí ella, tipo mamá, se quita la cartera, la pone a un lado. Mi amor, mi vida, me abraza. Cuéntame, por favor, ¿cómo es eso? Entonces le digo, no, tú influenciaste mucho mi vida, muchos momentos difíciles los pasé gracias a ti. No te imaginas cuánto yo rezaba para algún día poder verte. O sea, todo eso aquí en su oído, ¿me entiendes? Entonces yo le dije así, adiosito. Me dice, ¿viste que no es Diosito, es Diosote? Entonces, no, pero o sea, para decirte de qué linda. Entonces fue aún más lindo porque sabes que cuando tienes muchas expectativas sobre algunas personas, pueden o no pueden cumplir tus expectativas. Porque mucho se dice que si tienes un ídolo, es mejor que no lo conozcas para que no se te caiga, porque puede no llenar tus expectativas. Porque sí, me hubiese podido tratar mal o decir... Pero en tu caso fue lo contrario. Y en mi caso fue lo contrario. Entonces fue de verdad una súper linda experiencia, que también la posté en mi Instagram. Yo dije, normalmente no posteo este tipo de video, pero mírenlo, y eso fue hace 2 años y todavía me lo recuerdan. Entonces hice su pastel, la conocí, viví esa experiencia, se llevó el pastel, lo hice de los sabores que ella quería. Ajá. Era pistacho y frambuesa. Ah, mira, good to know. Y luego cuando llegó a Europa, hice la producción, hice mi representación del video Amor a la Mexicana. Y acá sí hago un pastel de 6 pies con ella, su retrato, todo. Wow. Entonces, bueno, ha sido como una experiencia muy linda que me ha llevado a diferentes personas. También tuve la oportunidad de hacerlo para Karol G. Ya lo he hecho varias veces. También pude acceder. ¿Y la conociste a Karol G? A ella no la pude conocer. ¿Por qué? Lo dejé en su camerino, ajá, pero por X y razón no pudimos coincidir. Ya. Pero también me invitaron al espacio VIP de su concierto, así que la tuve ahí. Ya. Papá Karol G, super nice. Él lo publicó, me escribió que gracias por hacer a su hija. Entonces fue... Karol también es encantadora persona. Pues no, hoy en día no he tenido la suerte de verla, pero bueno, quién sabe. Bueno, ojalá que se te dé porque es divina. Ella es encantadora persona. Y bueno, también he realizado para Marc Anthony, para Miss Universo, para Mbappé, diferentes artistas. O sea que has trabajado con muchísimas celebridades. Sí. Y ahí viene mi pregunta. Por esa asociación con los celebrities, con las estrellas, ¿fue que llegó la invitación para que llegaras a Top Chef VIP? ¿Cómo surgió eso? A ver, antes de las celebridades, yo en mi Instagram puedes ver que hay como hay diferentes temáticas, y una de ellas muy fuerte es todo el universo de Disney. Ya. El universo infantil. Uh-huh. Fue lo que me dio a conocer en realidad, y luego empecé a crear todo este concepto de no solo el pastel, sino el pastel como un medio para comunicar. Y empecé a realizar todo este tipo de videos. Una vez que empiezo a realizar este tipo de videos, también empezaron a llegar invitaciones de medios de comunicación, diferentes medios. Pude hacer varios programas de televisión, y me cuenta ahora las personas de la producción que ya hacía varios añitos que habían comenzado a verme y a decir, este personaje es interesante. Y finalmente se decidieron a llamarme para esta temporada. Yeah. Yo creo que está esa parte de creativa de los videos y de cómo plasmo, pero también está la otra parte. Como te dije, ese primer año tuve la suerte de ir a 10 países, pero hoy en día son 55 países enseñando mis pasteles. Entonces hay como una balanza entre, ok, es show, pero también es base, es profesionalismo, claro, es enseñanza. Entonces yo creo que esta oportunidad de Top Chef también es validar ese aspecto profesional y de orientación. ¿Cuánto tiempo demora hacer un pastel de 6 pies pintado a mano? Yo paso mínimo una semana trabajando en el proyecto.
Es mucho trabajo. Y ahí viene mi pregunta. Tú estás encargado de la parte más artística, asumiría. ¿Es tu esposa la que hace el pastel y tú eres el que lo pinta? ¿O cómo funciona esa dinámica hoy por hoy? A ver, mira, los dos hacemos de todo. Ajá. ¿Aprendió a pintar tu esposa? Aprendió a pintar, vamos a decir, aprendió a decorar. Ella hizo un curso conmigo pintando. Sí. Y lo hizo nice, pero no es su fuerte. Claro. Ella está apasionada por todo lo que es la cocina. Entonces, el inicio de nuestra historia es, ella me hacía el cake y yo lo decoraba. Después fuimos evolucionando, a los dos hacemos todo. Yeah. Y hoy en día construimos todo lo que es sabores, cartas de sabores juntos. Pero sí es mucho ella la que lleva la batuta de la cocina, del baker. Y ella lo adora. Ella adora construir los sabores y hacer la ganache y que la estructura quede linda. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, cuando damos clases de pastelería y decoración, siempre estamos los dos presentes, pero es ella más la teacher en la parte de los sabores y yo más en la parte de decoración. Claro, aparte. Pero no, de verdad que somos un equipo. Cuando pasó ese año sabático, retomando ese tema, ¿qué fue lo que te impulsó a decirle adiós a L'Oréal para siempre? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Mira, el 2018 fue el inicio que me mostró que sí se podía y que lo íbamos a lograr. Y el 2019 fue el boom. Yo pasé 220 días en el extranjero. Yo de viajé, 365 días del año. O sea, tuviste más sí, tiempo o sea, hasta fuera. pensamos, ¿sabes? En temas de impuestos y todo. Claro. O sea, yo estoy declarando impuestos aquí en Francia y ni estoy aquí. Tuve la oportunidad en ese momento de viajar a 25 países. Abrimos nuestra escuela. Las clases estaban funcionando súper bien en Francia. Pero me da curiosidad, ¿cómo hiciste tú con esa vida de gitano con tus hijos en el colegio? Mía. Es decir, que yo viajaba, pero mi esposa quedaba. Ella se ocupaba de los niños, se ocupa de los niños y de la escuela y de la producción allá en Francia. Eso precisamente es interesante que lo señales, porque eso forma parte de los sacrificios que la gente no ve. Una vez, y no hace mucho, otro profesor me preguntó, ¿tú crees que todos puedan lograr lo que tú has logrado? Y yo le dije, no. No porque no se pueda. Ojo, no tengo la pretensión de decir, solo yo puedo. No. Era para decirle, no todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios que van con esto. ¿Ves? Eso fue duro. En la estructura familiar fue duro. Mis niños estaban pequeños, ya el grande estaba más grandecito, así que lo apoyaba. En esa época, mi hijo Matías estaba chiquitito y a él sí le costó, evidentemente con las cámaras llamando full. Cuando estaba en Francia intentaba estar solo en casa y como que casi no me ocupaba del negocio ya en Francia, sino que era mi esposa. Pero sí, eso ha sido uno de los grandes sacrificios que ha llevado mi carrera. Es que para alcanzar grandes sueños hay que tomar grandes riesgos y hacer grandes sacrificios a veces. Te quiero preguntar, porque evidentemente, pues creo que la ganadora de Top Chef VIP, Cristina, ha sido un triunfo controversial por lo que me dice mi productora y quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, ya que tú estuviste con ella luego de que ella triunfara en el reality y estuviste en el reto. ¿Estás de acuerdo con la selección de la ganadora? Mira, yo sinceramente, yo considero que los participantes que llegaron al final tenían todos el potencial de ganar. Ya. ¿Qué pasa? Porque es controversial y todo, porque hay una parte de show business, de me cae bien, no me cae bien, hablo mal, pero si nos concentramos en lo que pienso que un juez debe concentrarse, es en el trabajo, en lo que presentan, en cómo se invierten los participantes, fíjate que es algo común en los que quedaron.
todos dieron el máximo. Ya. Entonces, incluso hoy casualmente puse una foto que hice con ella, con su trofeo, y ahí tienes mitad sí y mitad no. Caritas vomitando y caritas felices. Ya, claro. Y yo lo que le digo es, todos allí tenían de verdad el potencial para ganar, y esa niña se lo trabajó, se lo curró fuerte. Así que no, yo súper contento de que ella haya ganado y se lo merecía. Claro que sí. Sí, claro, por algo ganó, porque ha estado un panel de jueces expertos después, en la materia, claro. Bueno, y después cuando en mi challenge... el reto repostero. Imagínate, yo llego con mi pastel de Celia Cruz de 7 pies, porque será más grande todavía, y le dicen tienen que hacer lo mismo. Imagínate tú, o sea, no. Tienen 1 hora. Sí, qué locura, ¿no? Ahí nadie lo iba a sacar, eso era... Claro, después obvio. Logré sacarles 30 minuticos más, pero bueno. Les negociaste que le dieran un poquito de tiempo. Sí. Bueno, si yo fuera a Top Chef VIP, ¿cuáles fueran esos 3 consejos que tú me dieras para ganar? Mira, yo diría que uno de los consejos primordiales es el trabajo que haces atrás de cámara. Yo creo que eso es... O sea, tú no puedes llegar ahí al improviso. Una de las características de todos los que ganaron, yo creo que ellos trabajaban duro con anterioridad. Ya. Practicando, entrenándose y todo. Después también tienes la forma de presentar. Al final es un show, entonces también como cuentas tu historia. Ese día ninguno logró el challenge. Yeah. O sea, era hacer una réplica. Claro. Entonces al final no escogimos sobre cuál era más bonito, porque ninguno había logrado hacerlo, sino similitud sobre cuál estaba más rico y cuál contó la mejor historia. Claro. Entonces, bueno, eso también. La labia es importante. La labia es importante. Y después es tu autenticidad. Yeah. Porque que te critiquen o no, al final eso es lo que amarra al público. Uno no está hecho para gustar a todo el mundo. Y eso es lo lindo. Cuando tú muestras quién eres, algunos te van a detestar y otros pues aprobarán. Sí, yo siento que la autenticidad es un factor determinante en el éxito de todas las personas hoy por hoy, porque estamos acostumbrados a ver tantas cosas prefabricadas que ya aburren. Mira, de verdad, y lo tomo... Casi que esos conceptos se aplica a todo, en realidad, y me lo aplico incluso hasta a mí mismo. Yo tengo la suerte de tener muchísimas personas que me apoyan y bueno, eso lo prueban mis estudiantes y todo, pero también genero mucha controversia o hate por mi forma de ser, por mi forma de comunicar, no estamos hechos para gustar a todos. Claro. ¿Te consideras el Madonna de la repostería? Ojalá me consideren así. Lo importante es que la gente me considere, no que yo me considere. No, claro. No, pero sí me gusta romper esquemas. Uh-huh. De cierta forma, la repostería creativa es bastante tradicional. Es como un circuito un poco cerrado, el pastel, lo clásico. Y sí me ha gustado como venir a romper todo eso. Una de las cosas que me dicen es, bueno, pero ¿eres pastelero o eres modelo? ¿O eres pastelero o eres bailarín? ¿O eres pastelero o eres esto? Pero yo le digo, yo soy Barbie, todo lo que quiera hacer. No, es como no cerrarse, ¿sabes? Al final, como te digo también, a veces digo, mi pastel es un medio para comunicar algo. No es la finalidad. Entonces, si yo lo hago de esta forma o de otra, poco importa. Y si en eso puedo identificarme a Madonna, pues sí me gustaría identificarme a ella, porque es precisamente una persona que admiro por romper esquemas. Y ahí les voy a replicar ese consejo, y es que no te importen las etiquetas. No tienes que caer en un canon de algo porque te digan que eso es lo que eres y nada más eso puedes estar y nada más puedes hacer. Eso te limita enormemente. Y miras cómo tú has logrado hilvanar esos 3 aspectos del baile, la repostería y hasta el modelaje, si se quiere decir así, para llamar la atención en las redes y crear de tu marca personal un negocio enorme. ¿Cuántos estudiantes han pasado por tus manos? Más o menos 15,000 estudiantes. Wow. En todo el mundo. Ya hemos formado entre las clases presenciales, las clases en línea y nuestras clases en Francia. ¿Y cuando llegaste a Francia ya hablabas francés? Fui con una muy buena base porque estudié en la Alianza Francesa. ¿Allá? En Venezuela. Pero allá volví a estudiar porque el francés tiene lo suyo. No tiene lo suyo. No Dígame el subjuntivo del francés. Ay, Dios. Y sabes que los franceses pueden ser muy buenos hosts, recibirte muy bien, pero no es con el idioma que son los más abiertos. O sea, si tú vives allá, habla francés.
Si no hablas francés, no te va a funcionar. Y más que mi profesión, trabajando en marketing, era como una obligación. Claro, desde luego. Y los niños hablan español, espero. Sí, eso es una batalla. ¿Por No qué? te lo escondo. Claro. Tenemos diferentes niveles. El grande habla muy bien español. El del medio, ya cuando nació él, el otro ya estaba en la escuela también, entonces entre ellos hablaban francés. Claro. Entonces nosotros hablamos español y él nos responde en francés. Cuando van los abuelitos, pues no tiene opción. Entonces estamos. Y el pequeñito lo estamos trabajando porque vino otro. No se quedó en Lucas Matías, llegó Tiago. Ajá. Para que no lo pierda. Pero es una lucha constante. Claro, pero que no lo pierdan. No. Es un avance para ellos maravilloso. Sí, y yo estoy bien posicionado para decirlo porque hasta ahorita nunca en mis clases yo necesitaba un traductor porque hablo inglés, hablo el español, el francés. Y, por ejemplo, que ha sido un poquito complicado. En Brasil, con el portuñol uno saca. No, los idiomas es lo que te permite trabajar en todas partes, visitar todas partes. Claro. No. Bueno, yo estoy muy orgulloso de que unos venezolanos, porque su esposa también es venezolana, hayan logrado convertirse hoy por hoy en una de las figuras más reconocidas de la repostería a nivel mundial y que hayas tenido la oportunidad de trabajar con tantos famosos. Y espero que este espacio solamente traiga a tu vida reconocimiento, abundancia, éxito y más negocio. Javier, siempre termino el podcast pidiéndole a mis invitados que compartan sus consejos para superar los obstáculos en la vida para poder alcanzar el éxito. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Y obviamente te deseo lo mismo a ti. Gracias. Si yo puedo dar consejos desde mi posición, hay varios. El primero, como te dije, no puedes llegar solo. Uh-huh. ¿Ves? Yo te dije, me formé al principio solo, pero a veces necesitamos un poco más. Yeah. Entonces, si hay algo que te gusta, tienes que formarte, tienes que especializarte para poder ir más lejos. Lo segundo es escucharte a ti mismo. Uh-huh. Eso se dice fácil, pero es muy difícil. Cuando yo decidí renunciar a L'Oréal, era el loco que estaba renunciando a L'Oréal. O sea, ok, vas a dejar L'Oréal por irte a pintar cakes. ¿Entiendes? Uh-huh. Mi papá, que ahora me adora, me apoya siempre de todo, ¿no? Pero cuida tu verdadero trabajo. ¿Entiendes? ¿Sabes? Entonces, eres solo tú, esa persona que sabe en tu yo de que sí, pues con miedo y todo, para adelante. Y el otro, que lo dije para lo de Top Chef y que lo digo hoy en día, es la autenticidad. Uh-huh. Porque solo siendo tú vas a lograr llegar a las personas y a las personas indicadas. Y vas a ser feliz, porque si te creas un personaje, se puede sostener por un tiempo, pero no se puede sostener a largo plazo. ¿Ves? Entonces, para mí, esos son los tres. Brillante consejo, porque no trates de ser alguien más. Esa persona ya está tomada. Sé tú mismo. Eso es valiosísimo. Y lo que dijiste acerca de tu papá, que muchas veces la gente tiene las mejores intenciones con sus consejos para intentar de persuadirnos a que no vayamos a luchar por los nuestros. Pero uno tiene que saber escuchar a su corazón y saber que si eso que está ahí es mucho más fuerte, necesitas apagar el ruido externo, recibir el consejo con amor, porque no lo están diciendo no porque no quieran que seas exitoso en lo que vas a hacer, sino porque creen que te están dando las herramientas necesarias para que vivas en paz y tranquilo y con una estabilidad económica bien. Pero cuando tú trabajas en tu pasión, como bien lo dijo Javier, el tiempo no existe y la fortuna, la riqueza y la abundancia se triplica porque viene por añadidura, porque como haces lo que te apasiona, Dios y el universo confabulan a tu favor. Como siempre les digo, primero, gracias por haber estado aquí. Me enorgullece que los venezolanos estén siendo exitosos en otras partes del mundo a nivel internacional. Y siempre les digo a ustedes, déjenme en los comentarios de todos esos pasteles que vieron hoy en las fotos, cuál fue el que más les gustó. Denle like y compártanlo. Porque ustedes nunca saben cuando alguien de su entorno, de su familia, de sus amistades, tiene una idea de un sueño y le da pena compartirlo. Y a lo mejor escucha el testimonio de hoy de Javier y dice, yo también voy a intentar a ir detrás de mi sueño. Les mando un beso y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Y antes de que me regañe mi productora, suscríbete. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo.
Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.